Melanie Cielo Cueva, también gracias por tus saludos. Muy bien, ya estamos prácticamente ahí. Ahí vamos avanzando. El tema para hoy, segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. A ver, recordemos pues, recordemos. El gobierno anterior había sido el de Morales Bermúdez. Debe recordar eso, ¿sí o no? A ver, Francisco Morales Bermúdez había tenido una fuerte oposición, huelgas nacionales por todos lados, ¿no? Había huelgas, paros. ¿Y qué hizo Morales Bermúdez? Permite que se convoque a elecciones para la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente tenía por objetivo elaborar una nueva constitución, ¿verdad? Y la nueva constitución que se elaboró fue la constitución de 1979, ¿verdad? Habiendo ya una constitución, se podía convocar elecciones para, obviamente, para la presidencia. Lo que llama la atención es que habiendo pasado 12 años, porque el gobierno de las Fuerzas Armadas fueron 12 años, pues, 7 años Velasco y 5 años Morales Bermúdez, en total 12. Pero una vez más, el golpe de Estado contra quién había sido el año 63, contra el gobierno de Belaúnde, o el año 68. Repito, el gobierno de Belaúnde había terminado por este asunto de la página 11, acuérdate, pues, escándalo de la página 11, ¿no? La pregunta es, ¿en qué quedó, en qué quedó ese asunto? ¿Alguna vez se esclareció en la página 11? ¿Llegó a aparecer esa página? Honestamente no. Pero, ¿por qué la gente 12 años después otra vez vota por Belaúnde? ¿Será que extrañaba la democracia? ¿Era Belaúnde garantía de democracia? Pero eso implicaría que la gente lo perdonó a Belaúnde sobre lo de la página 11, o de repente creyeron, porque uno de los argumentos de Belaúnde era que eso solo fue un pretexto para sacarlo del poder. O sea, fue un pretexto de los militares para sacarlo del poder y, bueno, gobernar ellos. La verdad es que el asunto de la página 11 no se esclareció plenamente y Belaúnde ganó las elecciones. Justo para la década del 80 había fallecido ya pues Víctor Raúl Haya de la Torre. Claro, Víctor Raúl Haya de la Torre había sido presidente de la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución de 1979, pero no, claro, ¿no? O sea, Víctor Raúl Haya de la Torre fallece y entonces el APRA, ¿a quién tendría de candidato? Alan García aún no tenía la edad requerida para ser candidato. Alan tenía 30 y la Constitución del 79 decía que el candidato a la presidencia debía tener 35. ¿Te das cuenta? ¿Qué les parece? Así que el candidato del APRA se llamaba Armando Villanueva del Campo. La verdad es que el señor también, o sea, el APRA por ser un partido político de masas, de hecho, pues iban a apoyar a su candidato, ¿no? Pero Armando Villanueva del Campo, candidato del APRA, no era pues el candidato que todos esperaban, ¿no?
Y así que Belaúnde ganó, pues. Muchos dicen que si el APRA hubiera tenido un candidato más fuerte, tal vez Belaúnde no hubiera ganado. Decimos tal vez, porque solamente estamos planteando una posibilidad. Pero los hechos dicen que Belaúnde Terry volvió a ganar. Partido Acción Popular. ¿Cuál fue la primera medida de Fernando Belaúnde Terry? Belaúnde ordena devolver los medios de comunicación a sus dueños. A ver, vamos a recordar. Cuando Velasco gobernó, ¿qué había sido de estos medios de comunicación? Cuando Velasco gobernó, los medios de comunicación prácticamente habían sido confiscados o expropiados. Por lo tanto, en el gobierno de Belaúnde, muchos sintieron, muchos sintieron el hecho de que la libertad de expresión estaba recortada. ¿Se dan cuenta? La libertad de expresión fue recortada. Pero ahora Belaúnde ordena que se devuelvan los medios de comunicación a sus auténticos dueños. Muchos consideraban que esto era una prueba de que ya pues se había vuelto otra vez a la democracia, ¿no? Porque el hecho de que se devuelva los medios de comunicación permitía que los diferentes canales, radio, periódicos, sus periodistas puedan opinar, muchas veces discrepar con el gobierno, pero podían dar su opinión, ¿no? Como en el gobierno militar de Velasco, prácticamente la libertad de expresión fue recortada. Otro detalle, empezando el gobierno de Belaúnde, es que justo para las elecciones de 1980, ya, justo para las elecciones de 1980, surge o aparece los movimientos subversivos, lo que también conocemos como el terrorismo. Apareció Sendero Luminoso en un pueblo ayacucho llamado Xuxi, ¿ya? El pueblo ayacucho se llamaba Xuxi. ¿Qué es lo que va a pasar? Los cuentan que para las elecciones del 80, a la población de Xuxi, Ayacucho, los habían amenazado de que no vayan a votar, ya, que no vayan a votar. De lo contrario, habría pues represalias, ¿no? Mucha gente fue ahí tienes una foto, ¿no? Esa foto simboliza pues que la gente de provincia fue a votar, ¿no? Pero ya Sendero Luminoso hizo su aparición. Cuentan que cuando trasladaban las ánforas donde la gente deposita sus votos, asaltaron a la movilidad que está en las ánforas y las ánforas pues fueron destruidas, ¿no? Prácticamente esos votos no llegaron a Lima. El gobierno ya estaba notificado. Había surgido una agrupación subversiva llamada Sendero Luminoso, cuyo líder era Abimael Guzmán. El MRTA surgió en Villa El Salvador, Lima, con Víctor Polay Campos. Estas agrupaciones decían, decían que estaban luchando por el pueblo. Sin embargo, había atentados, cochebombas, volaban la torre de alta tensión, secuestros, muerte de policías, muerte de soldados, muerte de civiles transeúntes, porque te voy a poner un ejemplo. Estas agrupaciones subversivas o terroristas dejaban o abandonaban un coche bomba con una carga explosiva en cierto lugar. Muchas veces el atentado buscaba atacar a una institución pública o del Estado. Tú sabes que en Lima, sobre todo la avenida Bancay, es una avenida bien transitada, porque es una avenida comercial.
muchas personas se dedican al comercio ambulatorio, ¿verdad? Muchas personas son comerciantes informales o ambulantes. Entonces, la avenida Bancay es una avenida bien transitada, ¿sí o no? Pero también por la avenida Bancay hay bastantes instituciones públicas, ¿no? Está el Congreso, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía. Entonces, cuando ellos abandonaban un coche bomba y eso explotaba, morían todos los que estaban cerca, ¿no? Policías, transeúntes, ambulantes. ¿Te das cuenta? Los apagones volaban las torres de alta tensión. Entonces, cuando se iban a los conos y volaban las torres de alta tensión, varios distritos se quedaban sin luz, varios distritos. Y a veces podía estar 1 o 2 días sin luz hasta que lo reparen, lo arreglen, ¿no? Entonces, mucha gente que tenía familia policía o militar sabía que en el cumplimiento del deber, muchos de sus familiares eran destacados o enviados, por ejemplo, a Ayacucho, ¿ya? Tenías un familiar policía o militar, lo mandaban a Ayacucho, uno de los lugares donde más había enfrentamiento con estos grupos subversivos. Y muchas veces, enfrentando a estas agrupaciones, morían soldados y policías. Muchos peruanos quedaron huérfanos, huérfanos de padre, pero en serio. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Ellos decían que estaban luchando por el pueblo, sin embargo, moría civiles, campesinos, policías, soldados. Tú este tema lo debes hablar con tus abuelos o con tus padres. Ellos te pueden contar mejor. Mira, en la década del 80, vuelvo a repetir, cuando comenzó Belaunde, yo tenía 8 años. ¿Te das cuenta? Entonces, puedes preguntarle a tus padres qué edad tenían cuando ocurrió esto. De repente tus padres ni habían nacido, o de repente eran niños. Pero ¿quién te puede contar un poco mejor? Tus abuelos. Ellos te pueden contar. ¿Te das cuenta? ¿Qué tal tu abuelo es un militar retirado o un policía retirado? De repente tu abuelo en su juventud enfrentó a estas agrupaciones y tal vez tu abuelo te pueda contar en carne propia lo que fue ir enviado por el Estado a Ayacucho o a ciertas regiones de la selva, ¿no? ¿Te das cuenta? Este es un tema que tú deberías conversarlo con tus abuelos, porque ellos han vivido, han tenido la experiencia y te pueden contar con más detalle, ¿ya? Yo siempre digo eso a los jóvenes, porque yo mismo tenía 8 años, ¿te das cuenta? Cuando comenzó el gobierno de Belaunde. Sin embargo, ahora vamos a hablar de una guerra con Ecuador, ¿ya? Guerra con Ecuador. Se conoce como el conflicto del falso Paquilla. ¿A qué se debe el nombre? Vamos a ver. Primero, observemos el mapa. El mapa nos va a ayudar. Según lo que ves en el mapa, Perú vendría a ser esta zona que está de color morado, ¿verdad? Perú. Y al otro lado, lo que sería color medio rojizo sería Ecuador. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué lo separaba? La frontera de la cordillera, la llamada cordillera del Cóndor, ¿ya? Vuelvo a repetir, la frontera natural era la cordillera del Cóndor. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, en serio, lo que va a pasar es que el ejército ecuatoriano o las tropas ecuatorianas ingresan a territorio peruano, ¿ya? Mira, ingresan. Y en esta zona
van a crear una especie de poblado al que van a llamar Paquilla, ¿ya? Ellos le llaman Paquilla. Entonces, se le va a denominar o conocer como falso Paquilla. ¿Por qué? Porque Paquilla sí existía, pero en el lado ecuatoriano. ¿Qué hizo Ecuador? Ingresó a territorio peruano y crea un poblado y le pone por nombre Paquilla. Y Ecuador empieza a decir que Perú le ha quitado su territorio, que Paquilla les pertenece y que Perú se ha apropiado. ¿Te das cuenta? Pero la explicación del Perú fue sencilla, porque Perú dijo, señores, la frontera es la cordillera. ¿Qué ha hecho Ecuador? Ha cruzado la cordillera y ha creado un poblado al que le ha puesto Paquilla. Por lo tanto, ¿qué dijo el presidente Belaúnde? Se trata de un falso Paquilla. ¿Está bien? Es un falso Paquilla. El gobierno del Perú anunció que iba a defender su territorio, obviamente. Para ello se iba a encargar, ahí puedes ver, ¿no? Mira esa foto, está el presidente Belaúnde. Claro, el presidente Belaúnde se encuentra pues con los militares, con las tropas peruanas que pelearon en esa zona, ¿no? ¿De acuerdo? ¿A quién se le encargó la defensa de este territorio? Ahí está, el general Rafael Hoyos. No sé si tú te acuerdas. ¿Conoces la UNI? Por la UNI, o sea, está la avenida Tupac, ¿no? Diré, cerca de la UNI hay un cuartel del ejército. ¿Te has fijado? En la avenida Tupac Amaru, donde está la Universidad Nacional de Ingeniería, en esa recta, como yéndote para Caquetá, hay un cuartel del ejército. Es el Fuerte Hoyos. A veces algunos se preguntan, ¿no? ¿Por qué este lugar se llama el Fuerte Hoyos Rubio? Bueno, porque recuerda al general Rafael Hoyos Rubio, que dirigió las tropas peruanas contra Ecuador y que, por cierto, logró derrotarlas y expulsar a las tropas ecuatorianas. El Perú recuperó el control de esa zona. Ahí lo ves en la foto al presidente Belaúnde izando la bandera, ¿no? Con los altos mandos, mostrando que la zona fue recuperada, ¿ya? El ejército peruano recuperó el control de ese territorio. ¿Sí? Muy bien. En la historia universal hay un hecho relacionado a una guerra entre Argentina e Inglaterra, o Argentina y Gran Bretaña, la guerra de las Malvinas. Bueno, resulta que las Malvinas es un territorio que actualmente ocupa Inglaterra o Gran Bretaña, pero que Argentina reclamó como suyo. Argentina argumentaba que ese era un territorio que les pertenecía y que Inglaterra se había apoderado. ¿Ya? Entonces, el gobierno de el presidente argentino llamado Leopoldo Galtieri, ¿ya? Era un gobernante militar, sí, un gobierno militar. La época en que Argentina estaba bajo una dictadura. Leopoldo Galtieri ordena que las tropas argentinas ocupen las Malvinas. Decide recuperar lo que ellos decían era su territorio. Cuando los ingleses, cuando los ingleses se enteraron de esta ofensiva argentina, quien gobernaba Inglaterra o Gran Bretaña era Margaret Thatcher, la primera ministra. Bueno,
Si bien es cierto, Inglaterra tenía su reina, pero las decisiones de Estado, sobre todo de este tipo, la iba a tomar la primera ministra Margaret Thatcher, ¿ya? Margaret Thatcher anunció que el gobierno inglés iba pues a actuar en defensa de este territorio llamado las Malvinas. Lo que el mundo entero estaba por apreciar era el enfrentamiento entre una potencia mundial, una potencia europea que es, bueno, como país Inglaterra, como imperio Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña o Reino Unido. Sin embargo, el Perú hizo algo curioso. En este momento en la que todo el mundo decía, ahora actuará en defensa de Argentina, Estados Unidos, por ser americano, ¿cumplirá un papel fundamental Estados Unidos en la defensa de Argentina? ¿O qué hará todos los países americanos en bloque? ¿Actuarán en defensa de Argentina? Son preguntas. Profe, pero para eso está la OEA, pues, ¿no? Seguramente la OEA se va a reunir, la Organización de Estados Americanos, que cuando ocurrió la Revolución Cubana se reunieron todos, ¿ah? Para ver el asunto de Cuba. Pero ahora la pregunta estaba, ¿qué haría América? Y la verdad es que si bien es cierto, muchos países expresaron el hecho de que querían que haya una solución pacífica, que haya paz, invitaron a la OEA, a la ONU que intervenga, ¿no? Que la Organización de Estados Americanos o que las Naciones Unidas hagan algo, que eviten esta guerra o que lo detengan. Ahí nomás quedó, más allá de peticiones para que intervenga la ONU y la OEA. Argentina tocó la puerta de varios países pidiendo su apoyo, ¿ah? Y tal vez tú no me creas, Perú lo apoya a Argentina, pero aclarando que no significa que Perú peleó al lado de Argentina, no, no fue así. Perú lo apoya militarmente en el sentido de que le va a prestar armamentos. Perú le va a prestar armamentos, tanto fuerza aérea como otro tipo de armas. No, los argentinos sí recuerdan que Perú lo ayudó, por supuesto. No peleó directamente ni al lado de Argentina, eso sí sería faltar a la verdad. Lo que hizo Perú es darle su apoyo en el sentido de prestarle armamento. Pero por otro lado, ¿qué hay de los países americanos, comenzando por Estados Unidos o Brasil, Chile, Colombia, ¿no? Pero hablo en serio, ¿ah? El único país que le brindó ese apoyo militar fue Perú. Pero ahora, ¿cuál fue el saldo? Lamentablemente para Argentina fue una derrota, ¿no? Una derrota para Argentina. Como tú podrás ver ahí ciertas estadísticas en la imagen, ¿no? Hay habla cerca de, pues, 649 muertos y 1.208 heridos. Las tropas británicas, 265 muertos o bajas y 777 heridos. ¿Te das cuenta? Pero al final, sí, las Naciones Unidas buscaron la mediación. En esa época, ¿sabías que el secretario general de las Naciones Unidas era un peruano? Sí. El secretario general de las Naciones Unidas era un peruano llamado Javier Pérez de Cuellar. ¿En serio? Javier Pérez de Cuellar interviene buscando una mediación para que esa guerra concluya. Históricamente, Argentina e Inglaterra habían tenido una guerra, pero se volverían a enfrentar, no militarmente, pero sí en el deporte, sobre todo en el fútbol.
Argentina e Inglaterra se volvieron a encontrar, pero en el Mundial. Claro, para el Mundial de México 86, ¿ya? El Mundial de Maradona, el Mundial de México 86. No había pasado mucho tiempo de la guerra, aún los argentinos recordaban lo que significó esa guerra para ellos, y aunque muchos consideran que el deporte no debe mezclarse con los asuntos políticos, bueno, los argentinos vivieron este partido con Inglaterra con mucha emoción. Diego Armando Maradona pasó a la historia. Por cierto, México 86 fue el Mundial de Maradona y el Mundial en que Argentina campeona. Argentina campeonó en México 86. Pero el partido Inglaterra-Argentina causó mucha expectativa en el mundo. De repente, Maradona hace el primer gol con la llamada mano de Dios. Todos, bueno, en esa época no había la tecnología como ahora que el VAR, ¿no? Ahora con el VAR se pudiera apreciar. Pero en esa época, pues, se dice que Maradona hizo un gol con la mano y le titularon la mano de Dios. En el partido, cuando Maradona hizo el gol, los ingleses reclamaron, el arquero y los defensas reclamaron, decían, pues ese gol ha sido con la mano, pero el árbitro lo validó, ¿ah? Nada, el árbitro validó el gol. ¿Qué crees? Bueno, Argentina estaba ganando 1-0 con un gol que muchos consideraban pues ser un gol que no debía considerarse pues válido, ¿no? Pero bueno, no, sí, a ese gol, para el segundo gol de Maradona, partieron de repente Maradona parte de la media cancha y empieza a llevarse a uno, a dos, a tres, se llevó a todos, llegó hasta el arco, se llevó al arquero e hizo tal vez el gol más memorable de la historia de los mundiales. Espero no exagerar, pero el gol que hizo Maradona de la media cancha llevándose a todos fue memorable, de verdad. Los argentinos, sobre todo los narradores argentinos, lo gritaron y lo lloraron de emoción. Creo que todo el planeta quedó impresionado con ese gol. En opinión de muchos entendidos, tal vez el mejor gol de todos los tiempos en la historia de los mundiales, ¿ah? Al final el partido termina 2-1. Argentina le gana a Inglaterra, lo elimina y Argentina siguió avanzando hasta la final, ¿no? Donde por cierto campeonó. Muchos dicen que para Argentina esa fue su revancha después de la guerra de las Malvinas, ¿no? Aunque vuelvo a repetir, muchos consideran que el deporte y la política no deben mezclarse, pero en este deporte que es el fútbol, pues los argentinos volcaron todos sus sentimientos y su alegría por esta victoria. ¿Qué edad tenía yo? Yo tenía para ese momento ya, a ver, cerca de 13 años, en la época de, claro, que cuando ocurrió el Mundial en México 86, quien gobernaba era Alan García. ¿Ya? ¿Está bien? Más o menos, hemos recordado un poquito nuestra juventud. Pero ahora hablaremos de una situación muy, muy lamentable, muy terrible. La masacre de Uchurajay, en Ayacucho. Fueron asesinados 8 periodistas. Mira, ahí está su foto de los 8 periodistas. Como corresponsales, ya sea de los diarios y revistas en las que trabajaban, a ellos se les dio la tarea de viajar a Ayacucho
para investigar qué es lo que estaba pasando. En Ayacucho había denuncias de varios tipos, denuncias de lo que pasaba con el terrorismo, de violación de derechos humanos, varios puntos que el periodismo tenía por tarea investigar e informar a la opinión pública. Sin embargo, los periodistas viajaron y los asesinaron, fueron asesinados. Todo el Perú se preguntaba quién fue capaz de este terrible crimen. El gobierno de Belaúnde dijo que iba a crear una comisión investigadora para esclarecer estos hechos, ¿ya? Una comisión investigadora. Así que empezaron a investigar y luego dan el informe. Informe. Por cierto, se le habían encargado que dirija esta comisión investigadora al señor Mario Vargas Llosa. En aquel entonces, pues ya era un reconocido escritor, un afamado y reconocido escritor, pero el gobierno quiso que haya cierta transparencia y se puso pues al señor Vargas Llosa para que dirija esta investigación. Al final, el informe fue el siguiente. A ver, todo el Perú a la expectativa. Informe. Los periodistas fueron asesinados por los comuneros, por los campesinos, por un error. Se equivocaron. Pensaron que estas personas venían a atacarlos. Pensaron que estos señores venían a hacerles daño. Los campesinos, cansados de tantos ataques y abusos, decidieron enfrentarlos y los mataron. Pero aclararon que había sido un error, una equivocación. Soy honesto que el Perú no quedó satisfecho con esa explicación. Muchos consideraron que había cosas que no estaban claras. Ha pasado tantos años y esto llegó a la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad dio un informe muy semejante. ¿Qué les parece? Ya el año 80, quiero aclarar, el año 80, el presidente Belaúnde había convocado elecciones y había ganado un señor llamado Eduardo Orrego. ¿Ya? Eduardo Orrego. Pero ya para el 84 hay otras elecciones. Ah, por cierto, Belaúnde devuelve las elecciones municipales. Claro, porque en un gobierno militar, no hay elecciones municipales, ¿sí o no? En el gobierno militar del señor Morales Bermúdez y Velasco, no hubo elecciones. ¿Te das cuenta? Designaban un militar y punto. Un militar se hacía cargo de la ciudad. Pero en serio. Entonces Belaúnde devuelve las elecciones municipales. Y en el año 84 entró Alfonso Barrante Lingam. Ay, muchachos. El año 84 yo ya tenía pues creo que 12 años, 12 años, ¿no? Claro. Todavía estaba en el colegio, pues. Estaba en primaria, ¿no? Claro, petigrío, estaba en primaria. En esa época, mira, ese es el alcalde Alfonso Barrantes. ¿Ves que en su mano tiene un vaso? Y en ese vaso está el logotipo de la Municipalidad de Lima, ¿sí o no? Porque él, para ganar las elecciones, en su campaña habló del famoso vaso de leche, ¿ya? Él habló del vaso de leche. Así que todo el mundo en las escuelas, más o menos era así. No sé cómo habrá sido tu caso, pero yo te cuento de mi época, pues, ¿no? Estábamos en mi clase y sonaba un timbre, pero no era el recreo, ¿ah? Ese timbre era para que los salones salgan de forma ordenada, vayan al patio y ahí a todos nos tenían unas ollas grandes, ¿no?
unas ollas grandes y a todos les servían su leche, le dan su vaso a tomar. Listo, todos, ¿ah? Salían de forma ordenada. Cada profesor salía con sus alumnos de forma ordenada, dan su cola. A todos le dan su leche. Listo, toma. ¿Ya tomaron? Listo, regresan al aula. Ese era un timbre para tomar vaso de leche. No era recreo. El argumento que daban en aquel entonces era que si un niño estaba bien alimentado, sobre todo con su leche, iba a rendir más en el colegio, ¿no? Porque pues cada que gente, pues, a veces por la condición económica, ¿no? Mandaban a sus hijos a veces con un desayuno muy, muy elemental, ¿no? Un tecito con pan o mantequilla, no te pases, pe campeón. Es verdad que a veces la situación económica muy difícil, ¿no? Pero aquí te daban tu vaso de leche. Solo hay un pequeño detalle que yo siempre cuento, pero no lo hago de mala fe, lo hago porque yo lo viví. Yo no sé qué, creo que era mi caso, creo que era mi persona. Oye, a mí me hacía daño esa leche, leche en polvo era, leche en polvo, ¿ya? Oye, a mí me hacía daño. Siempre que salíamos y tomábamos, no sea, yo tomaba y me ponía mal. Ya que tomaba el lunes, ya no iba hasta el otro viernes. Y es, oye, ¿verdad? No sé por qué, a mí me hacía daño, ¿ah? Pero no era el único, no era el único, soy sincero. Tampoco todos, pues. Depende del cuerpo, ¿no? El organismo, cómo reacciona, ¿no? Pero yo le he preguntado a mi esposa, que es mi contemporánea y también tuvo un colegio estatal, yo le he preguntado a mi esposa y ella me ha dicho que cuando ella tomaba también le hacía daño. ¿En serio? Y mira, cómo es la vida, ¿no? En esa época salió pues justo un reportaje que malos directores con malos comerciantes, ¿qué crees que hacían? Muy malos, ¿ah? Qué gente pa' malvada. Esa leche que mandaban, algunos malos directores con algunos comerciantes, esa leche buena lo vendían a los mercados y a los escolares en algunos colegios le daban leche adulterada, no sé, pero a mí me hacía daño. Yo no estoy diciendo que el señor Barrantes tenía mala intención. Yo creo que él tenía una buena intención, pero siempre nos falta por ahí un mal funcionario, por ahí nos falta un corrupto, un mal comerciante, y hicieron cosas como esas. Nos salió un reportaje, palabra en mi época. Pero lo más curioso es que mi mamá fue a hablar pues, con mi profesor, yo me acuerdo, pues. Mi mamá le dijo a mi profesor, yo me acuerdo clarito, le dijo, profesor, un favorcito. Sí, señora, por favor no le den esa leche a mi hijo. Mi hijo como sea, nosotros le mandamos él toma su desayuno, él toma su cuáquer con su pan con camote, él va desayunando. Por favor, no sé qué pasa, pero a mi hijo le hace daño esa leche. Por favor no le den. Oye, palabra que mi mamá le habló a mi profesor. ¿Qué crees? Cuando se fue mi mamá, mi profesor, así que engreído, ¿no? Así que tu mamita viene a hablar por ti. Ahora toma doble. No, doble me daban todavía. Bueno, esas cosas de mi etapa de escolar. Ya, mejor voy a olvidarlo, mejor lo olvido porque no me trae buenos recuerdos. Seguimos con Belaúnde. El respaldo económico del FMI. Belaúnde tenía cierta cercanía pues con las medidas norteamericanas, ¿no? En el mundo que de alguna forma todavía se vivía la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, eh, la cercanía del gobierno de Belaúnde al capitalismo de Estados Unidos. Así que Belaúnde tenía el respaldo económico del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Sus medidas económicas eran ortodoxas, o sea, liberales.
Las medidas liberales buscan, pues, una apertura al capital extranjero, ¿no? ¿De acuerdo? Apertura al capital extranjero. Son medidas económicas ortodoxas. Y sin duda, pues, uno de sus ministros más conocidos fue el señor Ulloa, ¿no? Ahí lo ves, ahí el ministro. ¿Por qué Chicago Bulls? Porque se dice que era un grupo de economistas que habían estado en Estados Unidos, ¿ya? Un grupo de economistas que había estudiado en Estados Unidos. Como la economía no andaba bien, entonces se va a implantar como nueva moneda el INTI. Sí, se implanta el INTI, señores. Ahí está, ve, mira, ahí está el billete, ve. Blanco, ¿ah? Con el gobierno de Belaúnde ya se implanta como moneda el INTI y van a circular diferentes billetes. O sea, fue reemplazada la moneda del sol, ¿no? Ahora, ¿por qué Belaúnde cambió la moneda? Porque la economía ya se sentía devaluación, inflación, subían los precios. Belaúnde, ¿qué le va a heredar a Alan García? No es broma. Le heredó el terrorismo, o sea, los movimientos subversivos, le heredó una economía con inflación, porque incluso tuvo que cambiar la moneda al INTI, y de alguna forma la economía se vio afectada con la guerra con Ecuador, ¿no? Pero eso no es todo, ¿eh? El gobierno de Belaúnde realizó obras públicas y empezó a adquirir armamentos, pero obviamente endeudándose, ¿no? La deuda externa seguiría creciendo. Una de las cosas que más va a afectar al gobierno de Belaúnde es el fenómeno del Niño del año 83. ¿Ya? Sí, el fenómeno del Niño del año 83 va a perjudicar la agricultura, va a afectar la pesca, va a haber inundaciones. Sí, pues como tú sabes, el fenómeno del Niño tiene estas características, ¿no? Genera lluvias torrenciales, surgen los huaicos, los famosos huaicos que arrasan campos de cultivo. Los huaicos también tienden a dañar centros poblados, ¿no? Muchas veces dañan centros poblados. Así que esto va a afectar seriamente la economía del Perú. Van a surgir proyectos agroenergéticos como Chavimochic en Ancash. No olvides que Belaúnde era arquitecto. En su primer gobierno Belaúnde ya había hecho obras, ¿sí o no? Ahora está el proyecto agroenergético Chavimochic, el proyecto Majes en Arequipa, el proyecto Chile en Piura. Ay, Belaúnde también hizo un proyecto llamado Gallito Ciego. Sí, hay que reconocer eso, ¿ah? El gobierno de Belaúnde empezó a hacer obras que tenían que ver con grandes proyectos de irrigación, pues sí o no. Ahí está la foto, ve. Eso es muy importante porque así puedes ayudar a los campesinos de cuántas zonas del Perú, ¿sí o no? Sobre todo que le puedes proporcionar agua que es tan necesaria para su tierra de cultivo. Muy bien, señores. Pasamos ya al primer gobierno de Alan García Pérez. Para que Alan García sea candidato, debía tener 35 años. El primer gobierno de Alan García, Alan, con 35 años de edad, tenía como eslogan: mi compromiso es con todos los peruanos. Ese era su eslogan. Alan García, hay que reconocer, en oratoria, ni hablar, la verdad.
tal vez uno de los mejores oradores que ha tenido el Perú. Oradores, el arte de hablar en público, ¿sí o no? No es que tú ves algunas personas que discursan y se apoyan bastante en sus notas, literalmente leen. Claro, si el discurso es largo, que va a durar pues media hora, 40 minutos, tú ves que algunos no están discursando, ¿no? Tienen 4, 5, 6 hojas y van mirando sus hojas y van hablando, ¿no? Miran sus notas de apoyo y siguen hablando. Tú has visto que muchos, ya sea presidentes, ministros, salen con 4 o 5 hojas y van avanzando, ¿no? Profe, que tienen a veces que dar datos precisos. Puede ser, pero por eso te digo que la oratoria es el arte de hablar en público, ¿no? Los grandes oradores de la historia, ¿te acuerdas o no? Demóstenes, ahí está, Demóstenes, Pericles, Julio César, Cicerón, son grandes oradores en la historia. El arte de hablar en público. Pero resulta que Alan García tenía una oratoria que hizo que muchos creyeran sus promesas. Alan García cuando discursaba, de verdad, literalmente, era como que si la gente quedaba pues tan encantada con sus ideas. Pero profe, no se confunda. Una cosa es hablar bonito y otra cosa es los hechos, la práctica. Bueno. Eso sí, no voy a discutirlo. Alan García empezó sus discursos, llenaba las plazas, el saludo aprista, agitando el pañuelo blanco, no agitaba el pañuelo blanco, y saludaban los apristas. Mira, otra vez, por si alguien malinterpreta mis palabras, una cosa es ser un buen orador y otra cosa es ser un buen gobernante. No exactamente lo mismo, ¿sí o no? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que sí, Alan García era un buen orador, pero ¿qué pasó en su gobierno? A eso recién lo vamos a estudiar. Alan García se convierte en el primer presidente aprista de la historia. Víctor Raúl Áñez La Torre lo había intentado, ¿sí o no? Pero Víctor Raúl no llegó a ser presidente del Perú. ¿Tú te acuerdas aquella ocasión en que Víctor Raúl estuvo a punto de ser presidente? En 1962, Víctor Raúl había quedado primero, pero de repente se dijo que el Congreso debía decidir porque no había alcanzado el tercio mínimo de votos. Por lo tanto, Víctor Raúl tendría, claro, que esperar lo que decidiera el Congreso. Así que el Congreso empezó a debatir. Esto que te hablo del año 62, ¿ah? Pero al final el Congreso no pudo anunciar su decisión, porque los militares le dieron golpe de Estado, ¿verdad? Golpe de Estado. Ay, no puede ser. Así que Alan García fue el primer presidente aprista con 35 años. Un detalle, cuando hemos preguntado alguna vez quién fue el presidente más joven, la respuesta es Felipe Santiago Salaverry, porque Salaverry tenía 29 años. Pero, profe, Salaverry fue por golpe de Estado. Está bien, pues, pero sí fue presidente. ¿De acuerdo? Salaverry fue el presidente más joven, pero por elecciones democráticas, Alan García. ¿De acuerdo? Ya está.
Ahora hablemos de la parte económica. He aquí, tal vez el punto más importante de este tema. Aquí hay una palabra que se dice heterodoxo. Para entender esto, vamos a explicar qué abarcaba las medidas heterodoxas. Lo primero es el control de precios. El control de precios. Cuando en una economía los precios suben constantemente, todos los días suben los precios, entonces algunos gobiernos se ven tentados a aplicar el control de precios, a mandar inspectores a los mercados, mandar gente que sancione a los que especulan con los precios. Hay comerciantes que tienen productos y lo guardan, lo esconden para que escasee aunque sea unos días. A los 3, 4 días lo sacan, pero ya con otro precio ya, un poquito más caro. Y todavía dicen, "Ah, no, te escaso, no hay, te escaso". Así que ellos guardando los productos o escondiéndolos 3, 4 días, crean una falsa escasez y la gente ahora va y no compra uno, compra 2, 3, 4, 5 kilos. No, mejor me llevo un costal, dice la gente, pero paga un precio ya incrementado. Entonces, algunos gobiernos, como el de Alan García, se ven tentados a mandar inspectores para controlar los precios. Pero ¿qué hacían algunos comerciantes? Lo escondían los productos. Cosa que cuando tú ibas a la bodega, por ejemplo, a la bodega de tu barrio, y tú qué decías, ¿sabes, señora, deme un kilo de arroz? No hay, no hay, no, se ha acabado. Ya, señora, deme un kilo de azúcar. Tampoco hay, se ha terminado. Ay, bueno, me voy al mercado. ¿Te ibas al mercado? ¿Ah? Llegabas al mercado, señora, un kilo de arroz. Uy, caserito, se ha acabado, no hay. Qué escaso, caserito. Sí, no hay, no hay. Mañana voy a traer caserito, pero me han dicho que va a estar más caro. ¿A qué? Sí, sí, sí. Va a venir con nuevo precio. La verdad es que muchas veces solamente habían escondido el producto. ¿Me entiendes? Esos son los malos comerciantes que especulan con los precios, ¿no? Muchas veces no le importa que hay gente que es bien pobre, bien humilde, que no puede estar pagando a cada rato que se esté incrementando los precios. Una medida propia de la economía heterodoxa es que Alan García aplicó los subsidios. Ahora vamos a ver en qué consisten los subsidios. Un producto no se va a vender a su precio real. Un producto se va a vender más barato, pero el gobierno va a subsidiarlo. Te explico. Por ejemplo, si un producto vale 4 soles, si un producto vale 4 soles, por decirlo así, lo van a vender a 2 soles. O sea, en la mitad, claro. Pero ¿quién cubre el faltante? El Estado. Eso es subsidio. Cuando el Estado cubre un porcentaje del precio real. Entonces, no es que el producto haya bajado de precio, el producto está subsidiado. Claro, va a llegar a la persona en vez de 4 soles a 2, pero es porque ya la otra parte el Estado lo está cubriendo. Y la pregunta es, ¿de dónde iba a sacar el Estado? Las reservas, profe, pero las reservas no deben tocarse. Por algo se llaman reservas. Las reservas se usan para situaciones que realmente el Estado necesita. Por ejemplo, una epidemia, un sismo, un fenómeno natural, una guerra. El Estado necesita tener reservas. ¿Te das cuenta? El dólar MUC. El gobierno de García le anunció a los grandes empresarios, a los que les bautizaron como los 12 apóstoles. Alan García le dijo, señores, le voy a dar un dólar barato,
un dólar subsidiado. ¿Pero para qué? Para que ustedes inviertan en el gobierno o en el Estado, ¿eh? O sea, para que inviertan en el Perú. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, por la crisis económica y por el terrorismo, muchos inversionistas sacaban su plata del Perú, retiraban sus capitales y a través de los bancos la plata se iba. O sea, mucha gente su plata lo convertía en dólares. No, decía el INTI, la moneda se está evaluando tanto que pierde su valor. Entonces la gente para proteger su recurso compraba dólares. ¿Te das cuenta? Pero Alan crea un dólar MUC, Mercado Único de Cambio. Un dólar barato, pero para los empresarios, para que inviertan en el Perú. Esa era la idea. Alan, frente a la situación, duplicó los salarios, pero hizo un anuncio que de verdad va a traer muy graves consecuencias. ¿Qué anuncio, profe? ¿Qué anuncio? Alan García redujo el pago de la deuda externa al 10% del valor anual de las exportaciones. Alan García reduce el pago de la deuda externa al 10% del valor anual de las exportaciones. Profe, explique. Te explico. Resulta que Alan García, dando un discurso en las Naciones Unidas, Alan García dice que los países americanos, por estar pagando su deuda externa con altos intereses, ya no invierten en los pobres, ya no invierten en hacer escuelas, hospitales, combatir la desnutrición infantil. Alan García da un discurso memorable, ¿ah? Solo que Alan García dice, por lo tanto, mi gobierno, o sea, el Perú, solo va a pagar el 10% del valor anual de las exportaciones a la deuda externa. ¿Qué cosa? El Fondo Monetario Internacional dijo que tú nos vas a decir que solo vas a pagar 10%. Es como que tú vayas al banco, ya, tú vayas al banco, imagínate que tú tienes una deuda en el banco y tú le dices al banco, miren señores, en vista de que tengo unos problemas económicos, tengo que preocuparme por la educación de mis hijos, la salud de mi esposa y todo, ahora solo les voy a pagar el 10%. ¿Qué? Alan García le estaba diciendo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que Perú solo pagaba 10%. Esto va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos van a hacer es sancionar al Perú. El Perú va a ser sancionado como país inelegible. Es decir, ya no nos van a prestar. Los bancos del mundo le van a negar al Perú créditos. Le van a negar. Cada vez que había serias alzas, se aplicaban los paquetazos. La palabra paquetazo acá se refiere a esas medidas de ajuste económico fuertes. Medidas económicas fuertes. Por ejemplo, ahí está el periódico que dice, el pan sube 75%, el azúcar 68%, el pollo 50%. ¿Qué te parece? Y mire lo que dice abajo, ¿ah? Hoy tampoco habrá ómnibus ni micros. ¿Sabe por qué? Muchos hacían huelga los transportistas porque estaba caro el combustible, pues. Estaba caro el combustible y yo decía, no nos queda otra que subir los pasajes, pero la gente no quiere pagar. ¿Te das cuenta o no? Entonces, cuando tú escuchas la expresión paquetazos,
Se refiere a medidas de ajuste económico que trataba el gobierno de aplicar para tratar de salir de esta crisis. Pero nada, señores. De repente se va a observar por todo lado colas inmensas. Estábamos frente a una de las mayores hiperinflaciones de la historia. Hiperinflación. Había que hacer cola para comprar todo. Entonces yo no le miento, pues. Cuando comenzó su gobierno Alan, yo ya tenía 13. Cuando acabó su gobierno Alan, yo ya tenía 18, pues. 5 años, pues. ¿Te das cuenta o no? Entonces, yo puedo decirle, yo he vivido esto. Yo he hecho cola. Puedes preguntarle a tu papá, a tu mamá, con todo respeto, mamá, papá, cuando tú eras niño, ¿hiciste cola o no hiciste cola? O al menos viste que la gente hacía colazas. ¿Y por qué las colas? Para comprar comida, pe. Porque los productos se escaseaban. Entonces, el gobierno, por ejemplo, decía, el Estado va a vender productos a precio de fábrica. Va a venir un camión de la policía trayendo comida. Va a venir un camión del ejército trayendo víveres, leche, arroz, azúcar. Pero hagan su cola. Se les va a vender a precio de fábrica, pero hagan su cola. Y por eso la gente hacía cola, pe campeón. Tú tenías plata, tú no hacías cola, pero tú ibas al mercado, pero te vendían un precio muy alto, pe. Si tú querías comprar a un precio alto, la moneda se va a evaluar y va a surgir todo tipo de billetes. No les miento, ahí está la prueba. Había billetes en intis, había billetes 500.000 intis, había billetes 10.000 intis, había billetes 5.000 intis, había billetes 100.000 intis. Tan devaluado estaba el inti. Seguimos. No, había billetes de 1.000.000 de intis. Ahí está, míralo, tú lo estás viendo. Y lo último ya, un billete de 5 millones de intis. Ahí está. ¿Eso qué prueba? Que la devaluación monetaria estaba, pero bien grave, bien grave. Por eso la gente empezaba a comprar dólares. Como la moneda, el índice devaluaba, la gente prefería comprar dólares. Para todo. Es más, cualquier cosa que tú quieras hacer, comprar un terreno, comprar un artefacto, estaba en dólares. Ya no te venían en inti ya. Bueno, por otra parte, se crea el Ministerio de Defensa, también se crea la Policía Nacional de Perú. Alan García ordena la fusión de 3 fuerzas, la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigación de Perú son fusionadas en lo que va a ser la Policía Nacional. Por otro lado, se aprueba la regionalización. Se crean regiones, ¿no? Que por cierto no funcionaron. Alan García había anunciado como candidato que iba a ser un tren eléctrico. Se hizo la ceremonia de inauguración, se trajo los primeros vagones del tren, se empezó a construir, pero no se terminó, no se concluyó, no circuló. En el primer gobierno no circuló. Y los siguientes gobiernos lo dejaron ahí. En serio. Pero establece su base en Machu Picchu, en la Antártida también, ¿ah? La base en Machu Picchu, en la Antártida. Mucha gente empieza a irse. Algunos venían a Lima y otros iban del Perú también. En cierta ocasión, Alan hace un anuncio. A ver, lee el periódico. ¿Cuál es el gran anuncio? Que se estatizan los bancos y financieras. Significa que el Estado iba a tomar los bancos privados. Empezaba una estatización. Alan García está anunciando que el gobierno a esos bancos privados, por si
darte un ejemplo, el Banco de Crédito BCP. En ese época tenía un banco llamado el Banco Vice. Pero frente a eso va a surgir el Movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa y forma su Movimiento Libertad. Y Mario Vargas Llosa empieza a decir que nadie tiene derecho a quitarte tu propiedad. Nadie tiene por qué hacerlo. Debe respetarse la propiedad. En el fondo muchos dicen que estaba defendiendo a los banqueros, porque la medida era contra los bancos, pero los bancos privados. Bueno, al final no se estatizaron los bancos. Aclaración, no hubo estatización de bancos. Al final no se hizo. Y todo el mundo ya hablaba de que Vargas Llosa podía ser el siguiente candidato a la presidencia. Muchos dicen que con este movimiento de libertad, Vargas Llosa se estaba dando a conocer y también tenía intenciones ya de postular a la presidencia del Perú, pero eso lo dejaremos para la siguiente clase. Muy bien, hasta aquí la parte teórica, mis queridos estudiantes. ¿Ya? A un ratito, he dejado de compartir. ¿Qué te pareció? ¿Más o menos? Claro que sí. Hemos visto por los dos gobiernos, ¿verdad? Pero ahora vamos a invitarlos a participar en el momento de practicar. Por favor, mande sus respuestas, participe. Ya sabes que al final contestamos también tus preguntas. Momento de practicar. Momento de practicar. Ejercicios y resolución. Listo. Pregunta 1, por favor. A ver, observa. Pregunta 1. Ahí tienes para leer, lee un poquito. A ver, pregunta 1. Tras jurar el cargo de presidente del Congreso, según el ritual establecido, Belaúnde, sin bajarse del estrado, sacó el lapicero y firmó la ley que ordenaba la devolución de los diarios y medios de comunicación masiva a sus antiguos propietarios, restableciendo la libertad de prensa conculcada por el gobierno militar 6 años antes. Carlos Contreras, Marco Cueto, Historia de Perú Contemporáneo. El texto anterior hace referencia a, vamos, respuesta, claro, el restablecimiento de libertad de prensa. La uno la ve de bueno. La uno la ve de bueno. ¿Ya? Dos. La uno la ve de bueno. ¿Ah? La dos. Sobre el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, indique las proposiciones correctas. A ver, vamos, vamos. A ver, punto uno. Gobernó de 1980 a 1985. Verdad. Fue representante de Acción Popular. Verdad. Afrontó el fenómeno del niño 81. Falso. Fue el 83. Falso. Derrotó en la elección a Armando Villanueva de Lapra. Sí. ¿Verdad? 1, 2, 4. 1, 2, 4. Letra A. Ya, letra A. 1, 2, 4. 3.
Los movimientos subversivos surgieron ¿en qué gobierno? Los movimientos subversivos surgieron en el gobierno de Fernando Belaúnde, correcto, Fernando Belaúnde. 4. Sobre el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver, 4. Bien, veamos. Aquí preguntas sobre Belaúnde, ¿verdad? A ver, ¿tuvo respaldo económico el FMI? Sí. ¿Restituyó elecciones municipales? Sí. Alfonso Barrante Lingán es elegido alcalde de Lima, ¿verdad? ¿Expulsa la IPC? No, ese es Velasco. Tres verdaderos, un falso. La C, campeón. 5, ordene cronológicamente. A ver, vamos, la 5, ordena. Ordena la 5. El año 80 surge Sendero Luminoso, ok. El 81, conflicto falso Paquicha. El 82, guerra de las Malvinas. 83, fenómeno del niño. Entonces, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. La D, doctor. 6. Un acontecimiento ocurrió durante el primer gobierno de García. Cuando Alan García gobernaba, ¿no? Se va a producir la caída del muro de Berlín, el año 89, ¿no? La caída del muro de Berlín. Alan gobernó hasta 90, ¿me está bien? La E. 7. Sobre el primer gobierno de Alan García indique las producciones correctas. A ver, 7, 7. A ver, ¿gobernó 85 al 90? Sí. ¿Fue presidente más joven? Hemos dicho que tiene que especificar. Si es así solo, no sería esa la verga. 3. No fue heterodoxa, falso. 4. Limitó el pago de... Sí. 1 y 4, ¿ah? 1 y 4, la B. 1 y 4, la B. B de bueno. Fácil, fácil, la 8. El Perú limitó el pago de deuda externa al 10%. ¿En qué gobierno? El Perú limitó el pago de deuda externa al 10% en el gobierno de Alan García. La C. 9. A ver la 9 ya. La 9, la 9. Heterodoxo. ¿Mm? ¿Te cuenta que Alan establecía subsidios, control de precios, ¿verdad? Entonces la respuesta ¿cuál sería? La intervención estatal selectiva en la economía, la C. La intervención estatal selectiva en la economía, la C, campeón. Vamos a la 10. Sobre el primer gobierno de Alan García, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones.
En la 10, a ver, veamos. Mire la 10, sobre Alan García, pregúntame. ¿Control de precios? Sí, subsidio, claro. Elecciones municipales de la UNDE, de la UNDE. Extracción de la banca, sí. El CCD con Fujimori. ¿Cómo sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso. Verdadero o falso. Verdadero o falso. La D, doctor. ¿Está bien? La D, doctor. Déjame compartir. Déjame compartir. Ahí tenemos la respuesta de todos los muchachos, ¿ah? Gracias, gracias, muchachos. Ha mandado su respuesta Ceci, Crisel, Alejandra López. Ya, ahorita explicamos, Carlos, no te preocupes. Ahorita lo explicamos. Gracias por mandar tu pregunta. Gracias también a Brenda, Xiomara, a Giuseppe David, a Maricielo, a Asmir Zulay, Prisa Yanira, Saraí, Araleli. Gracias, muchachos, por mandar sus respuestas. Enzo Aymar, Jairo Sandoval, Omar Efraín, Keisha Estefanía, Tania Belén, Martín Gonzalo. A todos los que mandaron su respuesta, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Ya, ahora vamos a ver ya las preguntas que nos acaban de escribir. En ese sentido, vamos a ver la primera pregunta que nos han escrito. Por favor, ya sabes que estos minutos son para que tú preguntes, ¿ya? Si no quieres preguntar el tema de hoy, pregúntame temas anteriores, ¿está bien? No te quedes con la duda. También puedes preguntar temas anteriores, no hay ningún problema. No, la Comisión de la Verdad es posterior, es con Paniagua y Toledo. Ya, Jonathan, de eso hablaremos la otra semana. Carol dice, ¿qué quiere decir medidas ortodoxas y heterodoxas? La medida ortodoxa tiene que ver con una economía liberal, una economía con apertura a capitales extranjeros o inversión extranjera. No, lo heterodoxo es una economía que aplica control de precios, una economía que aplica subsidios, una economía que aplica control del tipo de cambio, o sea, el dólar. Esa es medida heterodoxa, ¿ya? Gracias. Casey dice, ¿qué impidió estatizar los bancos? Bueno, Casey, acuérdate, les conté que llegó Vargas Llosa. Vargas Llosa fundó el Movimiento Libertad. Hacía campañas con mítines en las plazas, llenaba las plazas. Y el mensaje era que nadie tiene por qué quitarle tu propiedad, que se debe respetar la propiedad de todos. Pero en el fondo muchos dicen, estaba defendiendo los intereses de los banqueros, ¿no? Pero luego Vargas Llosa llegó a ser candidato a la presidencia, ¿no? Y compite con Fujimori. Martín Gonzalo dice, Belaúnde no tomó medidas contra los movimientos subversivos. La respuesta es sí, mandó a Ayacucho al ejército. El detalle es que tú puedes tomar medidas, la pregunta es si dan resultados. El gobierno de Alan, que soportó gran parte del terrorismo, va a crear el Grupo Especial de Inteligencia, el GEI, Grupo Especial de Inteligencia. Y ese grupo es el que va a atrapar a Abimael Guzmán, pero en el gobierno de Fujimori todavía, porque era labor de inteligencia, pues. Eso todavía va a ser, o sea, el Grupo Especial de Inteligencia de Alan García, ahí está el detalle. ¿Qué pasó con el dólar MU? Maricielo pregunta. El dólar MU era simplemente un dólar subsidiado, pero para los empresarios, objetivo que inviertan en el Perú. Jonathan, la respuesta es, ambos eran grupos subversivos o terroristas. Así es simple, ¿no? Ambos eran grupos o movimientos subversivos. ¿Otras preguntas, por favor? Los que siguen las ideas de Mao Zedong en la Revolución China, ¿no? Maoísta es el que sigue las ideas de Mao Zedong.
que fue la Revolución China, que también se volvió comunista, ¿no? ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Otras preguntas, por favor? ¿Otras preguntas? También pueden preguntar de temas anteriores. De lo que todavía no hemos tratado, no, pues, porque la otra semana recién vamos a tratar esos temas. Entonces, mejor, tranquilos. La otra semana hablamos de Comisión de la Verdad y todas esas cosas. ¿Ya? Aquí hace una pregunta. Cultura chinche. ¿El espóndilo será muy apreciado por la antigua cultura? Ya. No, escúchame. La pregunta es de Jonathan. Jonathan, escúchame. Uno, al espóndilo lo usaban como ofrenda para los dioses, manjar de los dioses. Pero, escúchame, ¿ah? Esto ha sido pregunta de admisión. Los antiguos peruanos sabían que la presencia del espóndilus en nuestras costas era un anuncio de la llegada del fenómeno del Niño. ¿Por qué? Porque no era normal que haya eso en nuestras costas. Normalmente el Muyu o espóndilus es de aguas ecuatorianas cálidas y el mar peruano es frío. ¿Por qué de repente en nuestras costas aparecía espóndilus? Porque la corriente del norte lo arrastraba hacia el sur. Eso era un bioindicador térmico que anunciaba la venida del fenómeno del Niño. Eso fue pregunta de admisión. ¿De acuerdo? Bueno, amigo Martín Gonzalo, vuelvo a repetirles. Nada justifica la violencia. Absolutamente nada. Murieron policías, murieron soldados, murió gente inocente, hasta ambulantes. ¿Qué les parece? Por eso yo le digo a los jóvenes, este tema, sus padres y abuelos. Y con más razón si tuviste un abuelo militar que ya está retirado o un abuelo policía ya retirado. Porque ellos te pueden contar lo que vivieron en carne propia. ¿Te das cuenta? Los movimientos subversivos causaron miles de muertes en el Perú. Eso lo tendrá que contestar Jonathan. Eso lo tendrá que contestar Chile. Porque nosotros hablamos de Perú. Lo que hizo el Perú es apoyar a Argentina. ¿Te das cuenta? Ese es el detalle, ¿no? Ahora, si queremos hablar desde el punto de vista histórico, siempre Chile e Inglaterra han tenido una cercanía desde la época de la Guerra del Pacífico. Eso es innegable. Siempre ha habido una cercanía entre ellos desde la Guerra del Pacífico. Pero otras razones, obviamente, ellos son los que tienen que argumentar. Listo, sigamos. Muy bien. Yo les voy a preguntar ahora a ustedes. A ver, concéntrense, concéntrense. Esta pregunta hace poco ha venido en examen de admisión, pero la idea es la que cuenta. ¿Con qué hecho termina el yanaconaje en el Perú? A ver, ¿qué hecho o qué circunstancia hace que el yanaconaje termine en el Perú? Yanaconaje tiene que ver con servidumbre, ¿no? Los siervos agrícolas, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿qué medida o qué hecho hizo que termine el yanaconaje en el Perú? ¿Alguien se acuerda? La reforma agraria, pues. La reforma agraria, ¿verdad? Claro, ve, ya contestó Jonathan. Claro, la reforma agraria. Porque con la reforma agraria se acabó los latifundios, las grandes haciendas. ¿Te das cuenta? La reforma agraria. Otra pregunta, a ver, ya, concéntrese, ¿ya? Vamos repasando el tema. Claro, el gobierno de Velasco, bueno, el yanaconaje.
¿Y qué presidente dio la ley del yanaconaje? No es lo mismo, ¿ah? No te confundas. ¿Qué presidente dio la ley del yanaconaje? A ver si se acuerdan. A ver quién se acuerda. ¿Qué presidente aprobó ley de yanaconaje? Piensen bien. El presidente que dio la ley de yanaconaje fue José Luis Bustamante Rivero. Bien, Jonathan. José Luis Bustamante Rivero. Una ley que decía que se le debía pagar a los campesinos, porque no debía haber servidumbre en el Perú. Se le debía pagar a los campesinos, decía la ley de yanaconaje aprobada por Bustamante.